La repentina salida de Molly Kerim sorprendió a los fans y desató un sinfín de especulaciones. Ahora, han salido a la luz nuevas y explosivas imágenes entre ella y Stephen A. Smith, que revelan acaloradas discusiones que lo cambian todo. Molly es una amiga. Molly es una compañera de trabajo. Molly es alguien en quien me he apoyado en muchas ocasiones en el pasado, al igual que ella lo ha hecho conmigo. Stephen parece estar tratando de arreglar la situación, pero la tensión es innegable, lo que deja a los espectadores desesperados por conocer toda la verdad. ¿Qué sucedió realmente detrás de las cámaras? Estas imágenes podrían explicarlo todo. La impactante salida y lo que realmente sucedió entre bastidores. El mundo de los medios deportivos se vio sumido en un caos absoluto el 15 de septiembre de 2025, cuando Molly Kerim, presentadora durante mucho tiempo del programa estrella de ESPN First Take, renunció repentinamente a la cadena. No se trataba de una salida cualquiera de un programa de televisión, sino de un cambio radical que conmocionó a todo el panorama de la radiodifusión deportiva y dejó a los aficionados, colegas y expertos del sector tratando de comprender qué podría haber provocado una salida tan repentina e inesperada de uno de los puestos más visibles de todos los medios deportivos. Después de casi una década como presentadora de First Take y casi 20 años en total en ESPN, Kerim tomó la sorprendente decisión de alejarse de todo, con efecto inmediato. El momento no podía haber sido más impactante, más inesperado o más misterioso. No hubo giras de despedida, ni un periodo de transición gradual, ni una despedida cuidadosamente orquestada, como suele acompañar a las salidas tan sonadas de las grandes cadenas de televisión. En cambio, lo que el mundo presenció fue una ruptura limpia y rápida, que dejó a todos preguntándose qué podría haber sucedido a puerta cerrada en la sede de ESPN. La mañana después del anuncio de la renuncia de Kerim, Stephen A. Smith, su copresentador y posiblemente la voz más reconocible de los medios deportivos actuales, acudió a su programa de radio Sirius XM para abordar el tema que todos tenían en mente, pero sobre el que pocos tenían información concreta. Sus palabras ese día se convertirían en objeto de intenso escrutinio, análisis y debate durante las semanas y meses siguientes. Y decir que estoy bastante triste por ello es quedarse corto. Molly es una amiga. Molly es una compañera de trabajo. Molly es alguien en quien me he apoyado en muchas ocasiones en el pasado, al igual que ella lo ha hecho conmigo. Hemos sido compañeros en el programa durante los últimos 10 años. La emoción en la voz de Smith era palpable, innegable y aparentemente genuina mientras hablaba de su ahora excompañera de programa. Este no era el grandilocuente y exagerado Stephen A. Smith que los aficionados al deporte han llegado a conocer y a veces a amar-odiar. Este era un lado diferente del controvertido comentarista, vulnerable, reflexivo y visiblemente conmocionado por el repentino giro de los acontecimientos que acababan de producirse en su lugar de trabajo. Pero a medida que Smith continuaba hablando, sus comentarios adquirieron un tono más críptico y misterioso que alimentaría las especulaciones y las teorías conspirativas durante los meses siguientes. Y muchas veces, algunas de estas cosas suceden y es incómodo verlas. Los detalles, francamente, no son asunto de ustedes, pero no es que yo conozca todos los detalles. Esta declaración por sí sola suscitó más preguntas que respuestas, creando un vacío de información que rápidamente se llenaría de rumores, especulaciones e insinuaciones procedentes de todos los rincones del panorama mediático deportivo y de las redes sociales. ¿Qué quería decir exactamente Stephen A. Smith cuando dijo que los detalles eran incómodos de ver? ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué sabía que no estaba compartiendo con el público? Y quizás, lo más intrigante, ¿por qué estaba siendo tan protector con una información que claramente tenía el potencial de explicar una de las noticias más importantes de los medios deportivos? Smith ofreció algunos detalles concretos sobre lo que llevó a la salida de Kerim, aunque incluso estas revelaciones parecían suscitar tantas preguntas como respuestas daban. Se trataba de una negociación contractual que estaba en curso. ESPN no quería perderla, pero al final, ella tomó la decisión de abandonar el programa con efecto inmediato. Las negociaciones contractuales en el mundo de la televisión son notoriamente complejas, a menudo polémicas, y no solo implican cifras salariales, sino también cuestiones de control creativo, flexibilidad de programación, responsabilidades adicionales y trayectoria profesional a largo plazo. El hecho de que ESPN aparentemente quisiera retener a Kerim, pero ella decidiera marcharse,
sugiere que algo fundamental se rompió en esas negociaciones, algo lo suficientemente importante como para que ella estuviera dispuesta a dejar atrás un puesto prestigioso que muchos en la industria considerarían la cima de los logros en la radiodifusión deportiva. La propia Kerim confirmó su salida a través de una publicación en Instagram en la que agradeció a la cadena, a los fans y a sus colegas por su tiempo en ESPN, pero sin ofrecer ninguna razón específica para su marcha. Describió la decisión como difícil pero necesaria, insinuando vagamente futuras oportunidades y expresando su gratitud por sus contribuciones a los medios deportivos. La declaración fue profesional, cortés y deliberadamente vaga, el tipo de mensaje cuidadosamente elaborado que no revela casi nada, pero que parece decir algo significativo. La historia detrás de la salida de Kerim comenzó a salir a la luz a través de varios reportajes en los medios de comunicación y testimonios de personas con información privilegiada en los días y semanas posteriores al anuncio de su renuncia. Según el presidente de contenidos de ESPN, Mark Magnus, la renuncia representó una decisión mutua derivada de un desacuerdo en las negociaciones contractuales, lo que le permitió lo que él denominó diplomáticamente una ruptura limpia para explorar oportunidades fuera de la cadena. Pero esta explicación oficial, aunque pulcra y profesional, no satisfizo a quienes intuían que había mucho más detrás de la historia de lo que se reconocía públicamente. El exanalista de ESPN, Marcellus Wiley, proporcionó lo que se convertiría en una de las especulaciones más explosivas y detalladas sobre lo que realmente ocurrió durante esas fallidas negociaciones contractuales. En su podcast, Hydration Situation, Wiley describió la dinámica del lugar de trabajo, las luchas de poder y las supuestas tensiones entre bastidores que iban mucho más allá de simples desacuerdos sobre las cifras salariales o las condiciones del contrato. Según el relato de Wiley, Kerim había estado buscando un aumento sustancial de su salario, que oscilaba entre $500,000 y $800,000, con el objetivo potencial de igualar o incluso superar su remuneración para reflejar su valor como presentadora de uno de los programas insignia de ESPN. Es posible que también buscara ampliar sus oportunidades dentro de la cadena, como tener su propio programa o asumir otras funciones de presentación de alto perfil que le permitieran mostrar su talento más allá de su papel como moderadora en First Take. Pero aquí es donde el relato de Wiley se vuelve particularmente intrigante y potencialmente explosivo. Afirmó que la influencia de Stephen A. Smith en ESPN es tan significativa que, cuando él te da el visto bueno, consigues lo que quieres. Lo que sugiere que Smith tiene un poder extraordinario en lo que respecta a las decisiones de personal y las negociaciones de contratos en la cadena. La implicación era clara y condenatoria. Si Smith hubiera querido que Kerim obtuviera lo que pedía, podría haberlo conseguido con su bendición y su apoyo. Pero, según Wiley, Smith aparentemente no defendió a su copresentadora durante 10 años en estas negociaciones cruciales, lo que provocó su creciente frustración con la situación y, en última instancia, su decisión de abandonar ESPN por completo. Wiley señaló la omisión total de Smith por parte de Kerim en su comunicado de despedida como una prueba contundente de lo que él calificó como feos tratos comerciales entre bastidores. Como él mismo expresó elocuentemente, no se llevaban bien, hasta el punto de que alguien con quien has trabajado durante 10 años ni siquiera lo mencionas cuando te vas. Esta observación resonó en muchos de los que habían seguido de cerca la historia, ya que parecía casi inconcebible que alguien pasara una década trabajando tan estrechamente con un colega y luego lo borrara por completo de su mensaje de despedida sin que hubiera alguna tensión o resentimiento significativo subyacente. Wiley también destacó lo que consideraba desigualdades en la estructura de compensación de ESPN, señalando que otras personalidades de ESPN, como Mina Kimes, ganan más que Kerim, a pesar de tener roles menos centrales o visibles dentro de la programación de la cadena. Esta comparación planteó incómodas preguntas sobre cómo valora ESPN los diferentes tipos de talento y si factores ajenos a los índices de audiencia y la generación de ingresos podrían estar influyendo en estas decisiones de remuneración. La trama se complicó aún más cuando surgieron informes adicionales que sugerían que la relación profesional de Kerim con Smith se había deteriorado significativamente en los meses previos a su salida. Una afirmación particularmente perjudicial sugería que un superior de Smith en ESPN nunca la había apreciado como talento. Una acusación que, de ser cierta, sugeriría que Kerim se enfrentaba a la oposición de múltiples centros de poder dentro de la cadena, lo que hacía que su posición fuera cada vez más insostenible, independientemente de la calidad de su trabajo o de sus contribuciones al éxito del programa.
el expresentador y comentarista de ESPN, Emmanuel Acho, en el podcast Speak Easy, junto a los presentadores Kieran Hickey Sample y LeSean McCoy, ofreció su propia perspectiva crítica sobre cómo Stephen A. Smith manejó el anuncio de la salida de Kareem. Acusaron a Smith de empeorar mucho más toda la situación al revelar detalles parciales sobre la naturaleza abrupta de su salida y la disputa contractual, al tiempo que afirmaba ignorar otros aspectos e insistía en la privacidad. Calificaron sus comentarios de contradictorios, innecesariamente dramáticos y, en última instancia, útiles para amplificar la intriga y la especulación del público, en lugar de aportar claridad o permitir a Kareem controlar su propia narrativa mientras avanzaba en su carrera. Pero Stephen A. Smith no había terminado de comentar la situación. En lo que muchos interpretaron como una discusión filosófica más amplia sobre la industria de los medios deportivos, pero que parecía dirigirse inequívocamente, al menos en parte, a la situación de su antigua copresentadora, Smith pronunció un extenso monólogo sobre la influencia, el valor y el conocimiento del lugar que uno ocupa en el ecosistema mediático, que se convertiría en uno de los segmentos más analizados y debatidos de toda su carrera. Te voy a dar una noticia. No puedes despertarte y ser Mad Dog Russo. No puedes despertarte y ser Adam Shine. No puedes despertarte y ser Stephen A. Se necesita trabajo. El mensaje parecía claro. El éxito en los medios deportivos no solo requiere talento, sino también trabajo duro, persistencia y quizás lo más importante, una comprensión precisa del valor de mercado y la posición negociadora de uno mismo. Pero Smith solo estaba empezando con lo que se convertiría en un comentario cada vez más mordaz sobre las negociaciones contractuales, la influencia y las realidades del trabajo en la industria televisiva. Al final, todos tenemos que rendir cuentas a alguien. Ya sabes, no tiene por qué tratarse de ella. Pero cuando tienes negociaciones y estás hablando con gente y vas y vienes y oyes cosas que quizá no quieres oír o sientes cosas que quizá no quieres sentir, aunque te valoren, aunque la gente reconozca ese tipo de cosas, vivimos en un mundo en el que tenemos que madurar. A lo largo de este extenso comentario, Smith insistió repetidamente en que no estaba hablando de Molly con estas observaciones, un recurso retórico que no engañó a nadie y que, por el contrario, dejó muy claro a todos los que lo escuchaban que, de hecho, estaba hablando, al menos en parte, de Molly y de las circunstancias que rodearon su salida de First Take y ESPN. No podemos definir nuestro propio valor, no podemos definir nuestra propia valía, no podemos sentarnos ahí y decir sumariamente que esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer. ¿Y saben qué? Me da igual lo que digan los demás, a menos que tengan la influencia necesaria para hacerlo. Esta declaración en particular llamó la atención de muchos observadores por ser especialmente mordaz y potencialmente reveladora sobre la opinión de Smith acerca de la posición negociadora de Kareem y su decisión de abandonar ESPN. La implicación parecía ser que, aunque Kareem pudiera creer que merecía un cierto nivel de compensación o ciertas oportunidades dentro de la cadena, carecía de la influencia necesaria, ya fuera en términos de audiencia, generación de ingresos u opciones de empleo alternativas, para exigir con éxito esas cosas a la dirección de ESPN. Para comprender verdaderamente la importancia y el impacto de la salida de Molly Kareem de First Take, primero hay que entender la notable colaboración en antena y la dinámica profesional que había construido con Stephen A. Smith a lo largo de su colaboración de una década. La complicada historia y la química en antena que hicieron de First Take un programa de televisión imprescindible. Kareem se incorporó a First Take como presentadora permanente en septiembre de 2015, asumiendo un papel que le exigía moderar acalorados debates entre personalidades fuertes, al tiempo que aportaba sus propias ideas, perspectivas y análisis a los temas deportivos que se debatían. Smith, que había sido la personalidad principal del programa desde 2012, ya estaba consolidado como una de las voces más reconocibles y controvertidas de los medios deportivos cuando Kareem llegó para asumir las funciones de presentadora. Desde el principio, su dinámica en antena se caracterizó por lo que parecía ser una química genuina, una relación natural y unas bromas juguetonas que hacían que sus interacciones parecieran auténticas y espontáneas, en lugar de rígidas y excesivamente preparadas. Smith ha elogiado públicamente a Kareem en numerosas ocasiones a lo largo de su tiempo, trabajando juntos, llamándola tanto amiga como compañera de trabajo en la que se apoyaba, y reconociendo su papel crucial en elevar el programa a nuevas cotas de popularidad y relevancia cultural. La química entre Smith y Kareem era innegable para cualquiera que viera First Take
con regularidad. Sus intercambios a menudo chispeaban con energía, ingenio y un espíritu competitivo que mantenía a los espectadores interesados y entretenidos. Un momento particularmente memorable que resumió a la perfección su dinámica en antena se produjo cuando Kerim desafió la percepción que Smith tenía de sus habilidades atléticas, en lo que se convirtió en una sensación viral instantánea en las redes sociales. Stephen A. cree que no soy nada atlética. Haré una carrera de obstáculos, lo que quieras que haga aquí. Me gusta. Puedo lanzar una espiral perfecta. ¿Qué necesitas ver? ¿Crees que puedes hacer el primer lanzamiento? ¿Podría hacer el primer lanzamiento? No lo sé. Te lo estoy preguntando. Por supuesto que no, eso no es cierto. No. Eso no es cierto en absoluto. El intercambio siguió escalando tanto en humor como en intensidad cuando Kerim, claramente ofendida por la aparente subestimación de Smith, de sus habilidades atléticas y su espíritu competitivo, lanzó lo que solo puede describirse como un desafío directo a la destreza física y la dureza de su copresentador. Stephen A., vamos a ir a un gimnasio de boxeo. ¿Sabes cómo lo dijiste? Voy a decir palabrotas por primera vez en televisión y te voy a dar una paliza. ¿De acuerdo? ¡Wow! Porque te he visto con el hombro lesionado. Porque sé lanzar esas cosas. Sí, por primera vez en mi vida. Lo siento, mamá. No es elegante que las damas digan palabrotas. Este momento fue oro puro para la televisión. Espontáneo, entretenido y revelador del genuino nivel de comodidad y familiaridad que Kerim y Smith habían desarrollado a lo largo de años de trabajar juntos en estrecha proximidad. Otro momento icónico de su colaboración se produjo cuando ambos se enzarzaron en un animado debate sobre baloncesto, en el que Kerim demostró que era más que capaz de plantar cara a uno de los comentaristas más expertos y opinativos de este deporte. Durante una discusión sobre los Boston Celtics y sus perspectivas de ganar el campeonato, Kerim reveló que había estado enviando mensajes de texto a Smith durante los partidos, prediciendo con seguridad los resultados y burlándose juguetonamente de su análisis cuando los acontecimientos demostraban que ella tenía razón. Estoy mirando aquí porque Kendrick Perkins y Jay Williams. Estoy mirando aquí. Estoy tratando de encontrar este mensaje de Molly. Bien, hace solo unos días, discutiendo conmigo. Esto es durante el partido. Ella estaba enviando cosas. Los Celtics están ganando y, ya sabes, la fiesta se acabó. Esto es lo que dijo. Esto es lo que dijo. La noche del 8 de junio. A continuación, Smith procedió a leer en voz alta los mensajes de texto de Kerim, revelando lo segura e incluso arrogante que se había vuelto en sus predicciones sobre baloncesto y su disposición a llamar la atención a su famoso copresentador cuando creía que se equivocaba. La respuesta de Kerim al hecho de que sus mensajes privados se revelaran en la televisión nacional fue, como era de esperar, ingeniosa y autocrítica, aunque se mantuvo firme en su valoración del análisis de Smith sobre el baloncesto. Sí, lo dije, pero ¿sabes qué? Un reloj parado tiene razón. Acabo de leerlo. Un reloj parado tiene razón 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Una década? Se aprende. Se elige al favorito. Escucha, fan de Alabama, fan de los Yankees. Estos momentos de conflicto juguetón y bromas competitivas no eran incidentes aislados, sino más bien representativos de la dinámica más amplia que hacía de First Take un programa de televisión tan atractivo. Smith describía constantemente su vínculo como familiar, comparándolo con una dinámica hermano-hermana, en la que podían burlarse el uno del otro, desafiarse e incluso frustrarse ocasionalmente, manteniendo una base subyacente de respeto mutuo y admiración profesional. Sin embargo, aunque su relación pública parecía sólida y su química en antena seguía siendo innegable, a lo largo de los años hubo señales sutiles de que quizá no todo era tan armonioso entre bastidores como parecía serlo delante de las cámaras. Algunos momentos en antena que inicialmente se interpretaron como bromas juguetonas se han analizado y reinterpretado retrospectivamente como posibles signos de tensión o incomodidad genuinas, especialmente a la luz de la repentina salida de Kerim y las circunstancias que la rodearon. Un momento especialmente revelador se produjo en junio de 2025, pocos meses antes de la dimisión de Kerim, cuando interrumpió a Smith para impedirle compartir lo que parecían ser mensajes o comunicaciones privadas en directo. En ese momento, el momento pasó relativamente desapercibido, pareciendo solo otro ejemplo más de Kerim gestionando el flujo del programa y manteniendo los límites adecuados. Pero, en retrospectiva, algunos observadores han sugerido que su intervención podría haber sido indicativa de una creciente incomodidad con la tendencia de Smith a difuminar los límites entre su relación profesional y personal en la televisión nacional. Sin embargo, el exanalista de ESPN, Marcellus Wiley,
sugirió en su podcast que la solidez y la cercanía de la relación laboral entre Smith y Kerim podría no haber sido tan fuerte como se anunciaba en los últimos meses o incluso años. Wiley señaló específicamente la conspicua omisión de Smith por parte de Kerim en su publicación de despedida en Instagram como una prueba especialmente reveladora de las tensiones subyacentes que, al parecer, se habían ocultado cuidadosamente al público durante todo el tiempo que trabajaron juntos. La cuestión de si existían sentimientos románticos o una conexión personal más profunda entre Smith y Kerim, más allá de su relación profesional, ha sido objeto de rumores y especulaciones persistentes prácticamente desde que Kerim se incorporó a First Take en 2015. Estos rumores alcanzaron su punto álgido tras el divorcio de Kerim del exjugador de la NBA Jalen Rose en 2021, y los blogs de chismes y los usuarios de las redes sociales comenzaron inmediatamente a especular sobre si su química en antena con Smith podría haber evolucionado hacia algo más que una simple relación profesional. Los rumores cobraron más fuerza y credibilidad a finales de 2021, cuando el exjugador de la NBA Kwame Brown, que mantenía una disputa cada vez más personal con Stephen A. Smith, acusó directamente a Smith de tener una aventura con Kerim mientras ella aún estaba casada con Rose. Las acusaciones de Brown, realizadas en un vídeo que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, afirmaban específicamente que Smith había engañado a su pareja con Kerim, y lo presentaban como información privilegiada que circulaba en los círculos de la NBA. Tanto Smith como Kerim han negado de forma constante y enfática estos rumores románticos a lo largo de los años, y Smith ha descrito repetidamente su relación como estrictamente platónica y profesional. En abril de 2024, los dos copresentadores abordaron directamente las persistentes especulaciones durante un episodio de First Take, después de que el invitado Chris Mad Dog Russo hiciera una broma sobre sus atuendos a juego que parecían trajes de boda. Smith aprovechó la oportunidad para calificar los rumores de mentiras que llevaban años circulando, dejando claro que estaba frustrado por las continuas especulaciones sobre su relación con su copresentadora. El propio Jalen Rose también ha abordado los rumores sobre la relación en múltiples ocasiones, sobre todo en una entrevista con GQ en 2022, en la que calificó las especulaciones de ridículas, y explicó que él, Kerim y Smith se habían reído en privado de las acusaciones. Rose enfatizó en esa entrevista que su divorcio de Kerim se debió exclusivamente a las dificultades de compaginar carreras exigentes en los medios deportivos, y no a ninguna infidelidad o relación inapropiada con su copresentador de First Take. Sin embargo, los rumores han persistido e incluso se han intensificado tras la repentina dimisión de Kerim en septiembre de 2025. Los usuarios de las redes sociales han teorizado que una relación romántica oculta que terminó mal podría explicar tanto la naturaleza repentina de su marcha como el aparente enfriamiento de su relación con Smith, y algunos sugieren que habría sido demasiado incómodo para ellos seguir trabajando juntos si realmente hubieran tenido una relación sentimental y ésta se hubiera deteriorado. Añadiendo otra capa de complejidad e intriga a la situación, una mujer llamada Nikita Pearson apareció en enero de 2025 afirmando ser la novia de Stephen A. Smith y acusando a Molly Kerim de difundir rumores falsos sobre agresiones sexuales por parte de Smith. El video de YouTube de Pearson, que no ha sido verificado ni corroborado por ninguna fuente creíble, también alegaba que Kerim había estado cortejando a Smith, afirmaciones que ni Smith ni Kerim han abordado públicamente y que siguen estando firmemente en el ámbito de los chismes y las especulaciones sin fundamento. A pesar de los persistentes rumores y especulaciones, no hay ninguna prueba concreta que respalde las afirmaciones de una relación sentimental entre Stephen A. Smith y Molly Kerim, ni en el pasado ni en el presente. Sin embargo, lo que es innegable es que compartieron una colaboración profesional única y especial que contribuyó a que First Take se convirtiera en uno de los programas de televisión deportivos más exitosos e influyentes de la última década. A nivel personal, tanto Smith como Kerim han sido relativamente reservados sobre sus vidas amorosas, aunque a lo largo de los años han salido a la luz algunos detalles a través de entrevistas y declaraciones públicas. Smith, nacido en 1967, ha confirmado en varias entrevistas que tiene 2 hijas y que nunca se ha casado, aunque ha sido muy reservado sobre los detalles de sus relaciones personales y su vida familiar. Kerim, nacida en 1984, estuvo casada públicamente con Jalen Rose desde 2018 hasta que se finalizó su divorcio en 2021. Ha sido muy abierta y vulnerable sobre sus problemas de salud personales, en particular su lucha contra la endometriosis grave,
que reveló en First Take en 2024, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres, pero que a menudo no se diagnostica ni se trata adecuadamente. Las consecuencias, las implicaciones futuras y lo que esto significa para los medios deportivos. El 1 de octubre de 2025, Molly Qerim hizo su primera aparición pública en los medios desde su salida de ESPN, demostrando que no tiene intención de desaparecer de la vida pública ni de abandonar su carrera en los medios deportivos, a pesar de las dramáticas circunstancias que rodearon su salida de First Take. Va a presentar una sesión de preguntas y respuestas con el entrenador jefe del equipo masculino de baloncesto de la UConn, Dan Hurley, en el Student Union Theater de la Universidad de Connecticut, en Storrs, Connecticut. El evento está diseñado para promocionar el nuevo libro de Hurley, Never Stop: Life, Leadership, and What It Takes to Be Great, que ha escrito en colaboración con el aclamado escritor deportivo Ian O'Connor. Según estas informaciones no confirmadas, el acuerdo con Fox Sports implicaría que Qerim cubriera los partidos de la NFL, la programación de fútbol americano universitario y los partidos de baloncesto de la NCAA de alto nivel, posiblemente con funciones de presentación en los distintos programas deportivos de Fox. Esto supondría una importante ampliación de su papel, más allá del formato de programa de debate que la hizo famosa, lo que le permitiría mostrar diferentes aspectos de su talento como presentadora y llegar potencialmente a nuevas audiencias que quizá no fueran espectadores habituales de First Take durante su etapa en ESPN. Algunos informes han calificado las negociaciones contractuales de ESPN con Qerim como irrespetuosas, lo que sugiere que el enfoque de la cadena respecto a la renovación o ampliación de su contrato contribuyó de manera significativa a su decisión de abandonar un puesto que muchos en la industria considerarían uno de los más deseables y destacados en la televisión deportiva. Se trata de los ingresos. ¿Por qué digo eso? Porque todos respondemos ante alguien. Esa idea de que todo el mundo puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y sentir lo que quiere. Cuando se pide dinero a otras personas, las cosas no funcionan así. La dureza de esta valoración, junto con la insistencia repetida de Smith a lo largo del comentario de que no estaba hablando de Molly, con estas observaciones, llevó a muchos a concluir que, de hecho, estaba ofreciendo su perspectiva sobre lo que exactamente salió mal durante las negociaciones del contrato de Qerim y por qué ella finalmente se encontró sin la influencia necesaria para asegurar las condiciones que buscaba de la dirección de ESPN. La forma en que Qerim dejó First Take, junto con su declaración pública deliberadamente vaga que evitaba mencionar a Stephen A. Smith por su nombre, sugiere claramente que hay mucho más detrás de esta historia de lo que se ha revelado públicamente. Antiguos compañeros de trabajo y expertos del sector han señalado estas omisiones y la naturaleza abrupta de su salida como prueba de problemas y tensiones entre bastidores que iban mucho más allá de simples desacuerdos contractuales. Las especulaciones sobre las posibles motivaciones y dinámicas detrás de la salida de Qerim han variado ampliamente, desde sugerencias de que ella podría haber querido que Smith la defendiera con más firmeza durante las negociaciones del contrato, hasta teorías de que ella podría haber sentido resentimiento por la enorme extensión de contrato que el propio Smith consiguió de ESPN. Algunos observadores se han preguntado si Qerim consideraba que la disparidad entre su remuneración y la de Smith reflejaba una infravaloración fundamental de su contribución al éxito del programa, sobre todo teniendo en cuenta que había sido una parte integral de First Take durante toda una década. Añadiendo otra capa de intriga a toda la situación, Qerim reveló en su comunicado de despedida que alguien de ESPN había filtrado el anuncio de su marcha antes de que ella estuviera lista para hacerlo público. Esta revelación prematura de sus planes molestó claramente a Qerim y se sumó a lo que ya era una salida incómoda y complicada de la cadena, lo que sugiere una ruptura en las relaciones profesionales que se extendió más allá de su asociación con Stephen A. Smith para incluir potencialmente a la dirección de ESPN y a otro personal de la cadena. Los debates en Reddit sobre la situación han sido especialmente activos y reveladores de la variedad de perspectivas sobre lo que ocurrió entre Smith y Qerim. En el subreddit RNBA, un hilo sobre la salida de Qerim obtuvo más de 2.000 votos positivos y 673 comentarios, en los que los usuarios especulaban sobre si sus repentinas salidas de ESPN y First Take se debían a enredos románticos ocultos, tensiones en el lugar de trabajo o simples disputas contractuales. Un comentario especialmente popular en el hilo capturó el sentimiento de muchos fans.
Stephen Smith durante todos estos años. Ella se merece algo mejor, lo que sugiere que al menos una parte de la audiencia de First Take consideraba que Karim había soportado condiciones de trabajo difíciles o un papel poco apreciado durante su década junto a una de las personalidades más exigentes y dominantes de los medios deportivos. En la plataforma X, antes Twitter, las reacciones han ido desde expresiones de tristeza por el fin de la colaboración entre Smith y Karim hasta especulaciones sobre lo que realmente ocurrió a puerta cerrada en ESPN. Un usuario señaló el momento en que Smith mencionó tener novia en directo poco después de la salida de Karim, calificándolo de un poco curioso e insinuando que podría estar relacionado con los rumores que circulaban desde hacía tiempo sobre su relación. Otros usuarios de las redes sociales expresaron su deseo de haber sido una mosca en la pared durante las conversaciones privadas o enfrentamientos que pudieron haber tenido lugar entre Smith y Karim, que pone de manifiesto la intensa curiosidad del público por la dinámica personal y profesional que finalmente llevó a la disolución de una de las colaboraciones más exitosas y reconocidas de la televisión deportiva. De cara al futuro, la resolución de esta situación probablemente tendrá importantes implicaciones no solo para Karim y Smith a título individual, sino también para el panorama general de los medios deportivos y la forma en que se llevan a cabo las negociaciones con los talentos en las principales cadenas. Si Karim consigue un lucrativo contrato con Fox Sports u otra gran plataforma mediática, se validaría su decisión de abandonar ESPN y podría animar a otras personalidades de los medios deportivos a adoptar posturas similares cuando se sientan infravaloradas o poco apreciadas por sus actuales empleadores. Por el contrario, si Karim tiene dificultades para encontrar oportunidades que igualen o superen las que tenía en ESPN, podría considerarse una reivindicación del comentario de Stephen A. Smith sobre la influencia y la comprensión del valor de mercado de uno mismo antes de tomar medidas audaces en las negociaciones contractuales. El resultado del próximo paso en la carrera de Karim será seguido de cerca por toda la industria de los medios deportivos como un posible caso de estudio sobre los riesgos y las recompensas de abandonar un puesto de alto perfil en busca de una mejor remuneración o condiciones de trabajo. El hecho de que su colaboración haya terminado no con la celebración de una década de éxitos, sino con misterio, especulaciones y aparentes resentimientos, representa un final decepcionante para lo que debería haber sido recordado como una de las grandes colaboraciones de la televisión deportiva. Sea cual sea la verdad completa de lo que ocurrió entre Stephen A. Smith y Molly Karim, ya se trate de disputas contractuales, tensiones en el lugar de trabajo, conflictos personales o una combinación de los tres, sirve como recordatorio de que incluso las colaboraciones profesionales más exitosas pueden llegar a un final difícil y complicado, cuando los egos, el dinero, las dinámicas de poder y los sentimientos personales chocan en el mundo de alta presión de la televisión. ¿Qué opinas de la salida de Molly Karim? Comparte tus comentarios y haz clic en las tarjetas de la pantalla para obtener más información.